Agradecemos el favor de su atención. Estamos haciendo un enlace especial hasta Bolivia con la doctora Janet Blacut Aguilar. La doctora Blacut es médico cirujano, especializada en geriatría. Estudió en la Universidad Católica de Los Ángeles y trabajó en el Hospital Memorial también de Los Ángeles y en varias instituciones de salud en los Estados Unidos. Además, la doctora también encabeza, es la encargada de comunicación de las organizaciones que defienden el Estado de Derecho en Bolivia, así como el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Nos vamos a enlazar hasta Bolivia para platicar con la doctora Blacut para que nos cuente un poco sobre la situación que está reinando actualmente en Bolivia. Doctora, muchas gracias por tomar esta comunicación y un placer y un honor tenerla ante nuestras cámaras. La agradecida soy yo y estoy a su disposición, Miguel. Doctora, cuéntenos un poco, por favor, la situación de Bolivia. Nosotros sabemos que ya tienen ya muchos años bajo el gobierno de Evo Morales, que sabemos que viene de la extracción de estos grupos de cocaleros, después hizo con el poder y él ha implementado este modelo famoso y fracasado del bolivarismo chavista, que ahora nosotros en México estamos también empezando a padecer. Y como una de las tendencias y una de las características específicas de este modelo es precisamente que buscan perpetuarse en el poder. Ese es uno de los motivos por los cuales hacemos esta entrevista con usted, para que nos ponga al tanto un poco de esto. En el 2016, como estábamos leyendo en la introducción, hubo un... ¿Qué fue, doctora? ¿Fue un referéndum o fue una elección? Porque hasta donde yo tengo entendido, estos líderes de izquierda de Hispanoamérica pues tienen esa tendencia a evitar elecciones y se van por el atajo de las consultas populares o de los referéndums, etcétera, que evidentemente no carecen totalmente de validez y salen de todos los controles aceptados internacionalmente para darle legitimidad a algún proceso electoral. Este fue el caso, hasta donde tengo entendido, en Bolivia, y además el colmo, según tengo entendido, fue que este referéndum o esta consulta pues además la perdió y aún así decidió quedarse en el poder. Pero bueno, esto es lo que yo tengo como un panorama general. Para eso estamos con usted, doctora, para que nos pueda ampliar y profundizar totalmente en la situación que está sucediendo actualmente en Bolivia. Adelante, doctora. Sí, está muy bien informado usted, Miguel. Es correcto lo que usted dice. Ha sido un referendo el 21 de febrero del año 2016, donde se le cuestionó al pueblo si él quería mantener a Evo Morales como presidente, el cual respondió en un 52% que no aceptaba su repostulación. Pero con las argucias, el gobierno hizo aprobar con el Tribunal Constitucional, arguyendo un derecho humano que tenía Evo Morales para repostularse nuevamente por cuarta vez. Pero ese derecho humano al cual él hace o al cual apela, pues se está imponiendo por el derecho humano del resto de la población de Bolivia, o al menos de ese más del 50% que decidió no tenerlo como presidente. Es decir, aquí pesó más los derechos humanos de una sola persona que el resto de la población del país, ¿no es así? Es correcto. Además, los derechos humanos son pues para la población civil, no para los gobernantes, pero eso es lo que no entiende acá Evo Morales y arguye al Pacto de San José. Sin embargo, el Pacto de San José le ha aclarado que el derecho humano no es para los gobernantes, repito, es para la población civil, pero él ha utilizado todos los poderes que están bajo su dominio ahora, como es el legislativo, el judicial y el electoral, para postular de nuevo por cuarta vez en Bolivia.
¿Cómo fue que se formó este frente de organizaciones que defienden el Estado de Derecho en Bolivia, doctora? ¿Fue iniciativa en la que usted participó? ¿Le invitaron ya cuando estaba formado? Cuéntenos un poquito sobre cómo fue que se dio esta necesidad de formar este frente, por favor. La población civil nos hemos reunido al ver que pues, este gobierno quería institucionalizar un gobierno dictador, abusivo, no cumpliendo las leyes, especialmente la Constitución Política del Estado boliviano, que dice en su artículo 168 que ningún ciudadano boliviano puede repostularse más de 2 veces. Entonces, la población indignada pues tomó las calles y nos formamos en plataformas y colectivos, grupos de personas de todas las edades, de todas las clases sociales, profesiones, etcétera, etcétera. Salimos a las calles a defender el voto que se había dado en el referéndum del 16 de febrero de ese año, ¿no? Entonces, se hizo una revuelta pacífica todo el tiempo. Estos 2 años que hemos estado luchando en las calles, los activistas por la democracia, siempre lo hemos hecho pacíficamente. Solamente teníamos nuestra voz y nuestros carteles para demostrar al mundo que aquí se estaba cometiendo una arbitrariedad, una injusticia al no cumplir las leyes que tenemos aquí en Bolivia. Por supuesto. ¿Y cuál ha sido la respuesta de parte del gobierno de Evo Morales al ver este rechazo de la población ante sus pretensiones de perpetuarse en el poder? Él ha hecho caso omiso a todas nuestras protestas y reclamos porque se ha amparado, como le digo, en su derecho humano de repostularse. Ese es el único argumento que él utiliza. Y además no hizo caso, ¿no?, al referéndum, a los resultados del referéndum, y hizo aprobar con el Tribunal Constitucional una sentencia donde lo habilitan para poder postular nuevamente a la candidatura de presidente. Esto evidentemente pues no solamente está ilegitimando el mandato, bueno, el gobierno de Evo Morales, sino además a las instituciones que están avalando este acto de ilegalidad. Ustedes también han denunciado, me imagino que ante instancias internacionales, este abuso y esta violación a los derechos humanos de parte del, no solamente del gobierno de Evo Morales, sino además de las instituciones que lo están cobijando, que lo están protegiendo para que pues tratar de legitimar este acto que es a todas luces ilegal. Sí, las instituciones aquí en Bolivia ya están desinstitucionalizadas, le podría decir, porque no hay un solo día donde no hayan reclamos de corrupción a todo nivel. Se escucha coimas, sobreprecios, muchas denuncias. Entonces, las instituciones aquí en Bolivia ya no tienen credibilidad. Están totalmente sometidas al gobierno. Esto pues evidentemente complica la situación porque bueno, la población no tiene una autoridad a la cual recurrir para exigir sus derechos. Se cierra la puerta para que la única opción quede como las instituciones o instancias internacionales. ¿Ustedes han tenido eco o han tenido alguna recepción o alguna respuesta de parte de instancias internacionales que hayan tomado este caso o que lo tengan, pues digamos, bajo revisión? Lamentablemente, bajo revisión sí, pero los tiempos no nos acompañan, puesto que al iniciar un juicio o un reclamo internacional se necesita mucho tiempo. La última vez que estuvieron aquí los magistrados de los derechos humanos nos dijeron que nuestras denuncias podían tardar 9 años, imagínense. Válgame Dios. No, o sea, es como si no tuviéramos dónde acudir. Estamos solos y solo los ciudadanos tenemos que luchar contra este régimen que ya se está volviendo dictatorial.
No, bueno, de hecho lo es, ¿no? Porque el hecho de violentar los derechos humanos, pues evidentemente lo convierte en un régimen dictatorial y otra condición, pues es esa, evidentemente el quererse perpetuar en el poder. Como decíamos al principio, una condición que parece que todos los líderes de izquierda, de esta izquierda del siglo XXI, pues lo están padeciendo, ¿no? Bueno, y la del siglo XX también. La población, viendo pues evidentemente violentados sus derechos humanos, se han ido sumando a la causa que ustedes están encabezando de defender sus derechos ciudadanos y de denunciar este atropello. Completamente. La convocatoria a cualquier pronunciamiento que nosotros hacemos, el pueblo se vuelca. Nosotros lo único que hacemos, como le dije anteriormente, es todo pacífico. Son grandes concentraciones, cabildos en algunas ciudades y el pueblo se vuelca en apoyo pues a la democracia y al cumplimiento de las leyes y de la constitución política de Bolivia. Claro, como debe de ser. Ahora, doctora, quisiera que giráramos un poquito, aunque estamos en el mismo tema, pero hacer un pequeño giro hacia la situación económica de Bolivia, porque durante muchos años se presentó a Bolivia como un modelo, excepcional, de que en el que el comunismo sí podía dar frutos de crecimiento económico, lo cual sabemos que eso no es así, pero en muchas partes se presentaba como que Bolivia estaba logrando un crecimiento económico, que se estaban generando oportunidades de empleo, que sí Evo Morales estaba llevando a Bolivia, sacándolo, ¿no?, de esa condición quizá de marginación que habían padecido mucho tiempo. Cuéntenos un poco, doctora, le voy a pedir, abusando un poco de su tiempo, si nos puede hacer un poco de historia de cómo eran las condiciones antes de la llegada de Evo Morales a Bolivia, porque eso nos va a dar una idea de por qué alguien como él llega al poder. Es decir, si la situación en Bolivia hubiera sido próspera, pues evidentemente no hubiera habido oportunidad para que llegara alguien como él. Me imagino que había unas condiciones muy específicas que le abrieron la puerta a alguien como Evo Morales, y también le voy a pedir que nos haga un recuento un poco de cómo ha sido la situación, el manejo económico de Bolivia ahora con el régimen de Evo Morales, por favor. Bueno, para empezar, cualquier gobierno que hubiera subido, ya sea de Evo Morales o de cualquier otro, hubiéramos estado en no las mismas condiciones, pero más o menos. Antes no éramos tan progresistas como podríamos decir, pero teníamos una economía estable y real. Ahora no. Ahora la suerte, podríamos decir, le ha tocado a Evo Morales porque a nivel mundial el barril del petróleo ha subido pues un 5 o 6%. Y eso ha sido para todo el mundo, no solo para Evo Morales. Entonces, él quiere hacer creer a la población ingenua que es él el que ha cambiado la economía, y eso no es cierto. Es a nivel mundial el cambio y la subida del petróleo. Además, estamos endeudados con China, debemos más que en otros gobiernos. La economía fabulosa que se jacta él de tener ahora en Bolivia es ficticia. Entonces, claro, hay progreso. Uno ve que la gente puede nomás gastar y tiene para comprar las cosas que requiere, etcétera, etcétera, pero pues tenemos una deuda inmensa. Y además, en los otros gobiernos no teníamos el narcotráfico que tenemos ahora. De hecho, esa fue una de sus banderas. Bueno, él, por ser precisamente un productor de cocaína, o bueno, no de cocaína, sino de la amapola, de la coca, de la planta de la coca, efectivamente, pues él llegó como con esa bandera de decir, es una parte de la actividad legítima, no tenemos por qué verla como algo irregular, algo ilegal. Evidentemente quien lo puso ahí, que sabemos que fueron grandes intereses financieros que están interesados en legalizar las drogas en todo el mundo, y en México pues lo estamos padeciendo de una manera muy violenta. Pues vieron en Evo Morales ese paladín, digamos, ¿no?, ese modelo de decir, esta gente del pueblo que ha vivido de comerciar con estupefacientes, pues es el modelo que queremos imponer, ¿no?, en todo el hemisferio, en todo el continente.
Sabemos que pues el régimen de Evo Morales también en parte se ha sostenido pues por el apoyo de China y de Rusia, cuando menos el apoyo político, y eso lo vimos así como que muy activo en la diplomacia, yo creo que en lo que va de esta década principalmente, y eso me imagino que ustedes también lo han de ver con un cierto grado de desconfianza, ¿no? Porque evidentemente China está tratando de tomar el control del comercio mundial y se está apoyando en puntos geográficos específicos, sobre todo donde le duele más a, digamos, a Estados Unidos, que es en este hemisferio, ¿no? de nuestro continente americano. Cuéntenos un poco, doctora, por favor, si fuera tan amable, cómo en Bolivia se ve esta protección que le ha dado el presidente ruso y el presidente de China, o los presidentes chinos, a Bolivia y específicamente a Evo Morales, para que se fortalezca y se sostenga en el poder, porque sabemos que quizás sin estos apoyos, pues a lo mejor la situación sería diferente en Bolivia y quizás estarían, enfrentando un proceso parecido al de Venezuela, donde bueno, ya este régimen totalmente fracasado pues va de salida, ¿no? Pero pues, en su salida todavía está tratando de causar el mayor mal posible. En Bolivia no han llegado a ese punto y ojalá no lleguen a ese punto, que se puedan deshacer de este gobierno sin llegar a esa situación terrible de Venezuela. Pero cuéntenos cómo es la percepción de la gente de este respaldo y apoyo de Rusia y China al régimen de Evo Morales, por favor. La población boliviana está en completo desacuerdo, porque lo que quiere la población boliviana es vivir en democracia y en libertad. Y eso es lo que ya se nos está privando poco a poco, con decirle que no se puede ni siquiera salir a los canales y decir lo que uno quiere o lo que uno piensa, que a los 2 días está uno preso. Entonces, la población está viendo en carne propia que ese régimen respaldado por China y Rusia no le hace nada bien al pueblo boliviano. Claro, por supuesto, evidentemente que pues van contra los intereses de la población para apuntalar un régimen pues obviamente nefasto. Ahora cuéntenos, doctora, ¿cuál es la principal actividad de la que se sostiene Bolivia? ¿Es la parte petrolera o la de los recursos naturales? La parte petrolera en estos últimos tiempos, porque hemos tenido pues la suerte de tener los pozos ya listos, cosa que también quisiera contarle, sí, que los gobiernos anteriores han sido estos pozos descubiertos y empezando con el funcionamiento. Con el cambio de gobierno, Evo Morales ha empezado a hacer ya las negociaciones, pero él nunca hasta este momento ha abierto un solo pozo. Todos los pozos que se han explotado han sido de trabajo de los anteriores gobiernos. Eso es algo muy común, ¿no? Adelante. Usted me pregunta, es muy fructífera, tenemos la mayoría de los alimentos aquí en Bolivia, es más, no necesitamos importar, más bien exportamos. También ahí tenemos, le quiero comentar esto, en el Chapare, donde se siembra la coca y donde él es rey. Sí. También tenemos mucha fruta, la cual nosotros exportamos. Okay. Entonces vivimos también de la agricultura y del petróleo. Y pues también aprovechando quisiera preguntarle, doctora, la población en general en Bolivia, ¿cuál es su situación económica? Porque evidentemente me imagino que cuando Evo Morales tomó el poder había pues digamos una cantidad X de pobreza, un cierto grado de analfabetismo, en fin, ya sabemos los parámetros que se miden en las economías. Cuéntenos un poco a lo largo de este tiempo que lleva Evo Morales al frente del poder, estos parámetros económicos, cómo se han deteriorado, es decir, la pobreza, la marginación, la miseria, la delincuencia, el narcotráfico, en fin, estos problemas que golpean a nuestras sociedades actuales, ¿qué tanto han crecido a raíz del gobierno de Evo Morales?
El narcotráfico ha aumentado en un porcentaje muy elevado. La pobreza sigue siendo la misma o tal vez más que antes. Los únicos que se han enriquecido son los del gobierno. Bueno, eso es... Nadie más. Después todo sigue igual y, como le digo, hasta hay más pobres que antes. Claro, pues de hecho eso es una constante, ¿no? De los regímenes de izquierda, pues eso es la parte que también los caracteriza. Ellos viven como opulentes potentados occidentales, pero quieren que toda la población viva en la miseria comunista, ¿no? Es decir, reparten la miseria y ellos se quedan y acaparan la riqueza, porque bueno, pues al final de cuentas tampoco saben generar riqueza. Ese es uno de los problemas del modelo comunista, que no genera riqueza, que reparte la riqueza que generaron gobiernos anteriores, pero esto es un proceso limitado mientras dura esta inercia, porque va a llegar un momento en el que se paraliza, como vimos con Venezuela, y finalmente pues esto se detiene. Ahora, bueno, sabemos que Evo Morales, igual que Andrés Manuel López Obrador acá en México, ha sido de los pocos regímenes que han respaldado el gobierno de Maduro en Venezuela, que han cerrado filas. Él ha sido muy cercano, fue muy cercano de Hugo Chávez, obviamente de Fidel Castro, estuvo muy cercano también a los Kirchner en Argentina. Ahora que la población de de Bolivia, con mucho, me imagino, con mucha atención lo que está sucediendo en Venezuela, ¿se ve la población boliviana reflejada en ese espejo, en el espejo venezolano? ¿O ustedes no, bueno, la población no se ve que vayan a llegar a ese punto? La población tiene la esperanza, la gran esperanza de no llegar a ese punto. Por eso estamos luchando, porque vemos que eso es lo que no queremos para Bolivia. Claro. No queremos vivir en ese régimen tan dictatorial y de pobreza, miseria a todos los niveles. Entonces, la población está consciente que tiene que luchar y defender la democracia para no entrar en una dictadura como la que está campeando en Venezuela con Maduro. Ahora, usted dio esta clave y es con la que quisiera, el tema con el que quisiera que termináramos, precisamente con el que abrimos un poco, que es el de la democracia. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Existe democracia en Bolivia actualmente? En este momento no. En este momento no. Estamos sometidos porque todos los poderes están bajo el gobierno, la justicia no la tenemos, el tribunal electoral está completamente sumiso al gobierno, el legislativo también, entonces estamos sometidos y democracia no hay. Ahora, ¿cómo se puede construir una oposición civil o partidista en un país donde no hay democracia? Porque yo creo que esta también es la pregunta que le va a surgir a todas las personas que vean, que hagan favor de ver esta transmisión especial. En un país donde no hay democracia, ¿cómo se puede construir una oposición? Por suerte no estamos completamente atados de pies y manos. Tenemos una salida, aunque es pequeña, pero tenemos una salida y estamos yendo a las elecciones. A unas elecciones donde lamentablemente el gobierno ha logrado imponer la candidatura de Evo Morales utilizando todos los poderes que ahora controla con solo el deseo. Le voy a poner un ejemplo. El otro día él dio un discurso y dijo que le gustaría que las elecciones se adelantaran. A los pocos días el Poder Electoral le concedió el deseo y adelantó al 20 de octubre las elecciones. Entonces, ahí se ve claramente que todos esos poderes están sometidos al gobierno, pero sin embargo, por eso hemos luchado por tener unas elecciones. Obviamente, le voy a aumentar esto, no van a ser unas elecciones limpias.
Claro. porque él está tratando de manipular, está armando ya el fraude electoral. Pero los bolivianos estamos peleando en las calles más que todo y en forma pacífica para defender las elecciones y la democratización de Bolivia. Quiero, bueno, abusando de su tiempo, doctora, meter un poquito otro tema porque me llama la atención. La situación de la defensa de la vida, ¿cómo se encuentra en Bolivia? Es decir, todos los regímenes de izquierda sabemos que parte de su agenda es la legalización del aborto, ¿no? Y este tipo de atentados. Usted como médico, me imagino que también está en esta lucha, ¿no?, de defensa de la vida. ¿Cómo ahora con Evo Morales esta parte, ¿no?, de la legalización del aborto, cómo se toma de parte del gobierno? ¿Ha avanzado? ¿Se ha detenido? ¿Cuál es la postura del gobierno respecto a este tema? La postura del gobierno pues está en debate, porque la población boliviana somos católicos, entonces somos pro vida. Claro, claro. Pero pues así como en todos los países del mundo hay diferentes formas de pensar, entonces esto está en debate. Ok. Otra pregunta, doctora. La oposición, digamos, ahora vamos a hablar de la oposición completa, con lo cual me refiero, digamos, a la parte de lo que nosotros conociéramos como la derecha, pero podemos llamarle, me gustaría llamarle más bien el nacionalismo católico, es decir, esa parte, ¿no?, de defensa de los valores fundamentales de la patria, ya sea Bolivia, México o Venezuela o el país que sea, pero que nos unen los mismos principios porque fuimos fundados, digamos, por los mismos valores. Esta sección de la sociedad, que imagino que ha de ser la mayoritaria, es decir, la derecha, el catolicismo nacionalista de Bolivia, se está organizando, digamos, esta oposición la que podría llegar a arrebatarle de alguna forma el poder a Evo Morales, si es que las instancias internacionales garantizan la equidad y la legalidad del próximo proceso electoral. ¿Hay posibilidades de esto? Aquí en Bolivia hace 2 años que la Iglesia Católica ha optado por estar al margen, porque pues hay muchas amenazas contra la Iglesia Católica y no quieren que ocurra lo que ha ocurrido en otros países, que los destituyan o que los anulen. Entonces ha optado por estar al margen. Pero la población en general, con esos valores, con esa moral, está siguiendo la línea de la democratización en Bolivia. Bueno, esa es la parte, digamos, de la jerarquía, ¿no?, que evidentemente tiene un campo de acción pues muy limitado en la parte política, como es lógico y natural, y eso pues es en todo el mundo. Pero me refería más bien a la parte de los laicos, como usted y mucha gente que son activistas, están organizados y van a presentar este frente de batalla, ¿no?, contra el gobierno. ¿Creen que puedan tener posibilidades de poder conseguir algunos espacios o incluso poder hacerse con el poder si es que las condiciones fueran las óptimas, es decir, que hubiera condiciones de legalidad y las mínimas, pues digamos, el respeto a los derechos humanos en las próximas elecciones? Sí, por supuesto que sí. O sea, los laicos, como usted dice, las personas que estamos en las calles, estamos luchando por aquello, no con la mira a tener un puesto de poder ni nada. Lo único que queremos es el bien común. Claro. El bien común y luchar para que todos los bolivianos tengamos una vida digna, un país democrático, con libertades y de expresión y de todo. Claro, perfecto. Pues no sé si guste agregar algo más, doctora. Fue muy interesante este panorama que nos muestra sobre la situación en Bolivia. Yo espero que pronto, volvamos a tener otra comunicación y que nos dé buenas noticias de cómo va esto. La última pregunta, simplemente ya una cuestión personal. Usted que tiene toda esta, como dijimos al principio, toda esta especialización en el área médica, que trabajó en institutos
muy prestigiosos en Estados Unidos, decidió regresar a Bolivia por una, digamos, una iniciativa de ayudar a su población, o cuál fue el motivo por el que, teniendo ya un reconocimiento y un lugar muy bien ganado en las instituciones de seguridad en Estados Unidos, pues decidió regresar a su país? El primer motivo que tuve para volver a mi país fue mi familia, mis padres. Soy solamente hija única, mujer, porque tengo un hermano hombre que él todavía vive en los Estados Unidos, él está ya 30 años, entonces mis padres estaban solos aquí en Bolivia y pues me motivó volver para estar con ellos. Y segundo, también para ayudar a mi pueblo. Claro, porque me imagino que usted que le tocó ver pues un sistema de salud tan eficiente como el norteamericano, y ver las condiciones, no de Bolivia solamente, sino yo creo que de toda Hispanoamérica, porque me imagino que más o menos estamos en las mismas condiciones. Ha de haber sido también un reto para usted y decir, bueno, pues esto que aprendí lo voy a poner al servicio también de mi pueblo para ayudar a mejorar estas condiciones, ¿no?, de vida de la población, ¿verdad? Sí, ese fue mi objetivo y sigue siendo, porque todavía estoy ejerciendo, entonces pues pongo todo lo que está a mi alcance para ayudar a la gente de mi país. Pues doctora, no nos resta más que felicitarlos por esta doble labor, en el caso suyo, bueno, en su parte profesional como médico, pero además también por su activismo en la defensa de los derechos humanos y electorales del pueblo de Bolivia. De verdad, nuestro reconocimiento, porque están llevando una tarea muy complicada, muy difícil en estos países donde estamos padeciendo estos regímenes totalitarios que no aceptan la disidencia ni la oposición. Es una tarea de verdad heroica enfrentarse a ellos, salir públicamente, denunciarlos y decirles: no estamos dispuestos a aceptar que nos pues impongan su voluntad, que además es totalmente vejatoria de los derechos humanos. Nuestro reconocimiento de verdad por esta labor, y les deseamos que, bueno, tengan el mayor de los éxitos y ojalá de verdad puedan pronto pues restablecer el orden democrático en su país. Muchísimas gracias, Miguel, y estoy a su disposición cuando usted guste. Muchas gracias, doctora, fue un placer tenerla ante nuestras cámaras. Y ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Estuvimos en un enlace directo hasta Bolivia y les agradecemos que nos hayan seguido. Los esperamos en la próxima.